Me llamo Alejandro Badanian, soy arquitecto y especialista en acústica. Normalmente cuando hablamos de ruido siempre nos referimos al sonido no deseado, es decir, es siempre una cuestión subjetiva. Eso tiene que ver con, por ejemplo, cuando el sonido nos molesta. El sonido en el espacio al aire libre se propaga sin ningún tipo de, perturbación, siempre y cuando no aparezca un obstáculo. Cuando aparece un obstáculo, el sonido se refleja en dicho obstáculo y entonces es devuelto al lugar de donde provino. En el exterior podemos tener lo que se llaman ecos, es decir, es la aparición repetida de un mismo sonido. En el interior, al estar contenido el sonido, todas las reflexiones se van sumando a lo que se llama el sonido directo, es decir, el sonido sin perturbación, el que recorre directamente desde la boca del orador hasta el oído del receptor. Entonces, en ese caso, empiezan a sumarse todas las reflexiones en los diversos cerramientos que componen ese recinto. Paredes, piso, techo, etc. Como el sonido se mueve tan rápido, la diferencia que va a haber en los tiempos entre el sonido que llega directamente a ese receptor y todas las reflexiones va a ser muy pequeña, del orden de milésimos de segundo. Entonces, esa persona no va a poder distinguir un sonido del otro, no va a poder saber cuál es el directo del reflejado. A ese conjunto de reflexiones nosotros le llamamos campo reverberado. Eso es la reverberación. Cuando es muy alta, la reverberación es muy alta, muy elevada, podemos tener el riesgo de lo que se llama el enmascaramiento o la falta de inteligibilidad de la palabra. ¿Qué significa esto? Significa que, evidentemente, cuando la reverberación es elevada, pongámosle mayor de un segundo, es decir, cuando el sonido tarda más de un segundo en extinguirse al interior de un recinto, entonces la voz empieza a ser mucho menos fiel, mucho menos de menor calidad, de menor fidelidad, porque todos los sonidos que regresan, que retornan, van a enmascarar, van a tapar los sonidos que se emiten en ese momento y no se entiende bien el discurso del orador o del docente en este caso. Aparte que entender, hay que darse cuenta que la palabra está compuesta por vocales y por consonantes. Las vocales tienen más potencia y más duración que las consonantes. Los sonidos A, E, I son más fuertes que P, T, R, ¿verdad? Que son sonidos, que son ruidos y que duran muy poquito. Entonces, donde nos alejemos, las vocales empiezan a enmascarar los sonidos producidos por las consonantes, entonces hace que no sepamos bien qué consonante fue la que... No sabemos distinguir entre ala, ara, ata, asa. Sobre todo pensemos en un niño que no tiene nuestra facilidad de comprensión del contexto. Nosotros ya por cultura, porque evidentemente tenemos ya otro automatismo en el entendimiento, no necesitamos entender la palabra para saber cuál es la palabra que se utilizó, ya que entendemos bien el concepto. En cambio, un niño no entiende ese marco conceptual o contexto como lo entendemos nosotros. La reverberación, para que sea óptima, tiene que tener unos límites determinados. Nosotros siempre hablamos de tiempo óptimo de reverberación. Para un aula se estima 0,7 segundos, 0,6 segundos, dependiendo del volumen de esa aula. Cuando existe una reverberación excesiva, no solamente es un problema de inteligibilidad, también hay un problema de inconfort, de molestia, y en el caso de un aula, o sea, de un salón de clases, se produce muchas distracciones de parte de los niños. El maestro, el docente, tiene que elevar mucho la voz porque la relación señal-ruido es completamente desventajosa, entonces tiene que elevar la voz para que la señal sea más potente que el ruido y por lo tanto cansa mucho al orador. Y además, muchas veces, en el caso de los docentes, les produce algún tipo de patología en las cuerdas vocales, más allá de los dolores de cabeza, cefaleas clásicas que tienen todos los profesores después de una semana de trabajo, ¿no? Lamentablemente, muchas veces no se da cuenta quien diseña las aulas o el arquitecto, el profesional, porque carece de los instrumentos, de la cultura en cuanto a la acústica. Entonces, lamentablemente, no se diseñan espacios acordes para
justamente dar clases, ¿no? Y yo digo que es tan importante la acústica o el sonido como la luz o como la aceptable y confortable temperatura para poder dictar una clase. Es exactamente lo mismo, y yo te diría que es más, inclusive, porque quizás uno pueda sentir un poquito más de frío, más de calor, pero si no se escucha bien, no se aprende bien. Y eso es fundamental. En el caso del aula que nosotros trabajamos, ahí nosotros medimos, hicimos un relevamiento acústico y vimos que efectivamente había un exceso del tiempo de reverberación, un exceso importante. Estamos hablando de mediciones que nos dieron alrededor de 1,6 segundos, cuando el tiempo de reverberación óptimo debería ser no superior a 0,7 segundos para que el sonido de la palabra hablada se escuche con buena inteligibilidad y pueda dictarse clases. Esto lamentablemente es frecuente en las escuelas de México, porque lo hemos medido, evaluado también en otras escuelas, y tiene que ver con quizás una etapa de la acústica en el país en que todavía no se ha llegado a dictaminar normas concretas, técnicas, que permitan, digamos, ya tener una referencia para los diseñadores, arquitectos y profesionales que trabajan en este tipo de proyectos y que puedan trabajar con otros elementos. Hay países que sí ya resolvieron este tema, lo han incluido como normas técnicas, por ejemplo, en Gran Bretaña, sin ir más lejos, el Bulletin Board, que es una norma técnica para escuelas específicamente, además de todo el tema de reverberación, habla del aislamiento de las ventanas, del aislamiento a ruidos de instalaciones, es decir, además obviamente de esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, es una norma muy completa para escuelas. Una vez que pudimos obtener por medición el tiempo de reverberación en el aula de Leo, hicimos un cálculo de cuál iba a ser la cantidad de absorción necesaria para poder mejorar la inteligibilidad y llevarla a un tiempo de reverberación de 0,6, que era aproximadamente el tiempo que habíamos sugerido para esta aula, ¿no? La única forma de resolverlo era con una gran cantidad de absorbente puesta en el cielo raso, en el plafón, y esto es porque de esa forma se distribuye homogéneamente. La teoría nos dice que no importa dónde esté esa absorción, puede estar en el plafón o puede estar en una pared, por ejemplo, la absorción va a permitir mejorar, pero siempre se coloca en el plafón porque de esa forma tenemos una distribución más pareja. Nosotros calculamos la necesidad que había de absorción, calculamos cuánto nos daba la absorción de un tipo de panel que es el que nosotros ofrecemos, que es el panel ICINAC, que es un panel de origen español, muy bueno en cuanto a la absorción, porque es un panel que es de espuma de melamina, es un material que tiene muchos poros, es decir, el sonido para ser absorbido debe penetrar el material. Una vez que entra dentro del material, el sonido, que es la vibración del aire, hace que haya fricción dentro de los poros, y por lo tanto cuando el aire escapa del material hay una parte de esa energía acústica que se disipó en forma de calor, por lo tanto la reflexión se atenúa y la energía que vamos a escuchar va a tener un componente ahora sí de energía directa del orador más importante que la energía reflejada. Entonces eso es lo que nosotros hicimos finalmente, o sea, disminuir la cantidad de energía reverberada. Y de esa forma disminuimos, hacemos que la curva de caída, digamos, del nivel de ruido, nivel sonoro, sea más rápida. Si antes se demoraba 1,6 segundos en bajar del sonido fuerte a la inaudibilidad, ahora se demora 0,5 segundos, es mucho más rápido, en menos de la mitad. Y eso hace que se escuche con mucho mayor fidelidad el sonido de la profesora, de la maestra, ¿no? Es todo una sucesión de hechos, digamos. A partir de ese fenómeno, los niños se escuchan mejor, se distraen menos, porque al entender más se distraen menos. Las charlas o pequeños murmullos que existen son rápidamente disipados, no contribuyen a una ruidosidad general, por lo tanto hace menos molesto también se cae un útil o un lápiz o alguien hace un movimiento, todo ese ruido no se ve magnificado, como el ruido que viene de afuera tampoco se ve magnificado. Entonces se hace mucho mejor y más notoria la voz del profesor, mucho más poderosa. Entonces ya el profesor no tiene que hacer el esfuerzo que hacía antes, todos se ven beneficiados. El docente porque no tiene que elevar la voz, ahora habla a voz normal. El niño porque escucha bien, entiende bien, aprende mejor y se distrae menos. Y además, este componente de distraerse menos hace que su conducta mejore.